noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Como ya todo el mundo sabe a estas horas de la noche, el expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 20 años de prisión y vamos a hablar largo y tendido sobre ese caso con nuestra invitada de esta noche. Estará aquí con nosotros la excongresista Rosa Bartra, que como todos saben fue la presidenta de la Comisión Lavajato y domina mejor que nadie este tema. Pero comencemos con nuestro tema bandera, porque en este programa hacemos destapes y luego los demás medios, después de que nos critican y nos bombardean, siguen los temas que nosotros planteamos. ¿Se acuerdan que destapamos acá el caso Patricia Benavides y su asesor Jaime Villanueva? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a seguir con el caso Chibolín. Y hay un nuevo personaje en nuestra pizarra, en nuestro tablero. Se trata de Jimmy Arroyo, un policía en actividad, un suboficial de tercera, que se encargaba de la seguridad de la Federación Peruana de Fútbol, se encargaba de organizarle los partiditos a Pedro Castillo y a sus sobrinos, era una especie de arreglador, de presentador de amigos, ¿no? Hizo que Chibolín se acercara a los Ciucho, pero poco a poco se fue convirtiendo en un personaje clave de la red de Andrés Hurtado. Hoy vamos a conocer su perfil y cuál era su rol dentro de la organización en el reportaje que ha preparado Luis Alberto Gutiérrez. Antes, por supuesto, destapamos su carita en el tablero. Ahí está con ustedes Jimmy Arroyo. Adelante. El día que Roberto Ciucho quiso acelerar su trámite de nacionalización china, fue Andrés Hurtado quien le presentó a Roxana del Águila, la otrora superintendenta de migraciones. Roberto ya era amigo de Chibolín cuando su hermano Iván le pidió conocerlo para ayudar al patriarca de los Muley con una investigación de lavado de activos. Es aquí donde empieza la novela de la devolución de los 200 kilos de oro y la coima a la fiscal Elizabeth Peralta. Sin embargo, un detalle importantísimo que parece haber pasado por alto es cuándo, cómo y dónde Hurtado conoció a Roberto Ciucho, pero sobre todo, ¿quién los presentó? Este dato es muy importante para ser sometido a una investigación exhaustiva, porque aquí encontraríamos la fuente, el inicio de todas estas relaciones que implicarían tráfico de influencias. Son nexos, ¿no? Son lo que se llamaba antes alcanzadores. Son personas que están ahí pululando en el sistema y que te pueden alcanzar con alguien, te pueden facilitar con alguien, son nexos, mal llamados lobistas, ¿no? Nadie sabía hasta hoy que el primer contacto entre el futbolista y el hoy recluso del penal del Lurigancho fue el 21 de diciembre de 2019 en el Estadio Monumental. Sí, en la recepción de la boda de Edison Flores y Ana Ciucho, y que un oscuro personaje fue quien concretó la reunión. Uno cercano no solo a Chibolín, sino también al fútbol, pero sobre todo a los negocios turbios de Pedro Castillo, el policía Jimmy Arroyo Mendoza, quien en el argot deportivo es conocido como Chavito. ¿Para qué fue a la boda? ¿Quién lo llevó a la boda? ¿Cuál es el antecedente de esa presentación de Roberto Ciucho y de Andrés Hurtado en la boda de Lorejita Flores? O sea, ¿qué había antes? ¿Desde cuándo ellos sabían que a través de Andrés Hurtado podía obtener algún tipo de beneficio, de ayuda en lo que significaría la tramitación de una nacionalidad? Y en esas circunstancias, ¿qué sucedió después? Chibolín podría ser el nexo con las personas y consigue clientes por sus vínculos sociales o periodísticos y necesita salir adentro del sistema. Entonces este tipo de sujetos intervienen así, ¿no? Que conocen a todo el mundo, que son patas de todo el mundo y que a la hora de la hora te pueden facilitar. ¿Por qué? Porque habiendo instituciones corruptas necesitas un jugador 10 que reparta la bola y que conozca gente. Debemos conocer exactamente cuál es su participación, cuál es el desarrollo que ha tenido en este grupo de personas que manejarían toda una red de tráfico de influencias.
Arroyo es un suboficial técnico de tercera de la PNP e íntimo amigo de Roberto Aguilar Quispe, empresario que, según Karelyn López, pertenecía a una red de corrupción enquistada en el MTC, con tentáculos en el Congreso y en Palacio, ganador de más de 580 millones de soles en licitaciones con su compañía en Ingeniería e Integración de Proyectos SAC en el gobierno de Castillo. Pero así como Aguilar, Chavito también era cercano al Chotano, tanto así que en diciembre de 2021 organizó una pichanguita en La Videna, donde jugó el expresidente, el mismo Arroyo, Fray Vázquez y Jean Castillo Gómez. ¿Cómo es que este señor operaba? ¿Por qué tenía tantos vínculos? Cuando las instituciones son corruptas, la gente cambia, pero la corrupción se mantiene, porque es la estructura. Si nosotros le hacemos el seguimiento a las acciones del efectivo policial Arroyo, se ve que en forma posterior tiene vinculaciones ya en el gobierno de Pedro Castillo, donde está vinculado a personas que han ganado contratos millonarios en el gobierno de Pedro Castillo, para luego ver cómo también tiene un desarrollo amplio del más alto nivel, porque vemos que Andrés Hurtado tenía una relación directa con el presidente de la República, con el jefe de la DINI y también con efectivos policiales que habría conocido años antes. Curiosamente, Arroyo era el más interesado en saber en qué estado iba la gestión de la nacionalidad de su amigo Roberto Ciucho cuando le preguntó por dicho trámite en el matrimonio del Orejas y supo que había demora en migraciones. Chavito le dijo textualmente: conozco a la persona que puede ayudarte, llevándolo hacia Hurtado. Al día siguiente, los tres, Ciucho, Chibolín y el policía, se dirigieron al departamento de Roxana del Águila para concretar el ya conocido negocio express. La corrupción de hoy día ya no es la corrupción de Montesinos, que tú veías un video que le daba plata el uno al otro. La corrupción de hoy día se prueba, más que nada, con un tracto, con un hilo, con una historia, con coincidencias. Y cuando las coincidencias suman, tú tienes un resultado, tienes un patrón, entonces ahí puede haber un caso de corrupción. Pero Arroyo no solo es policía, sino también miembro titular de la seguridad de la Federación Peruana de Fútbol, cercano al cuestionado Agustín Lozano. Quizá por eso tuvo la suerte de viajar al partido de repechaje de Perú contra Australia en Qatar, allá por 2022, junto a su amigo, el mayor PNP José Luis Rodríguez, también seguridad de la Federación y también coordinador de las pichangas de Castillo, conocidas luego como las Peñas de los Millones. Estábamos hablando de estas actividades de las fiestas en el Poder Judicial, estamos hablando de estas entregas de premios, ¿no? Pero también hay algo que se repite, que son los partidos de fútbol. El fútbol es una excelente forma de juntar gente. El fútbol, la música, la comida, son formas como las cuales los corruptos o los operadores corruptos lo que hacen es juntar a la gente. Qué mejor, en una pichanga se hacen amigos y lo conoces y tienes el pretexto. Así no registras la visita en la oficina. Yo creo que seguirle la pista al efectivo Arroyo desde el momento en el que presenta a Andrés Hurtado con Roberto Ciucho es muy importante, porque de esa manera se va a poder identificar en primer lugar desde cuándo están operando. Su participación es clave. El policía, que en lugar de hacer respetar la ley, parece quebrantarla, y que pasó de encargarse de la organización de los partiditos de fútbol de Castillo a ser el nexo entre Chibolín y quienes sin chistar entregaban fajos de dólares por una ayudita. Este es Jimmy Arroyo Mendoza, un lobista a simple vista que jugaba un rol importantísimo en esta red de amistades, al que Fiscalía debe incluir en esta investigación y que está en la obligación de aclarar los oscuros negocios en los que se ha involucrado. Bueno, cada día más personajes en esta interminable trama de Andrés Hurtado, y los rumores en los pasillos judiciales el día de hoy han sido intensos, en el sentido de que Andrés Hurtado estaría considerando seriamente someterse a la colaboración eficaz, cosa que es bastante peligrosa en su caso,
porque, bueno, ya hemos visto en nuestra pizarra cuántos poderosos están involucrados. Pero imagínense, todos esos se los ganaría enemigos, más o menos como yo. Pero el tema es que la pieza clave aquí no es tanto Jimmy, y sí más la jueza Vidal, la jueza Chibolina. Porque hay una situación muy rara y muy confusa en el caso de ella, ¿no? Se le separó, luego se le admitió el amparo, cuando iban a hacer el cambalache de volverla a ungir, hubo un apagón, ¿no? Y se ha quedado un poco en el limbo, se ha quedado flotando en el espacio la jueza Chibolina. Yo creo que si ella no retorna a su despacho, lo más probable es que la cárcel termine por quebrar la voluntad, al parecer no tan férrea, ¿no?, de Andrés Hurtado, que no ha resultado ser precisamente un personaje muy estoico, a pesar de que se jacta de sus orígenes humildes, ¿no?, en el Callao y qué sé yo, pero la cana quiebra al más bravo y parece que él está ya considerando empezar a cantar. Muy bien, la noticia de hoy, como dijimos al inicio del programa, es la sentencia a 20 años y 6 meses al expresidente Alejandro Toledo por los delitos de colusión agravada y lavado de activos. Es el primer presidente condenado por el caso Odebrecht. Vamos a ver el momento de la sentencia y luego conversaremos sobre el tema con nuestra invitada de hoy. Adelante. El concurso para Alejandro Toledo Manrique, en concurso real por el delito de colusión, 9 años de pena privativa de libertad e inhabilitación de 3 años, inhabilitación prevista en el artículo 36.2. Y por el delito de lavado de activos, 11 años y 6 meses de pena privativa de libertad y 242 días multa. Este órgano colegiado, teniendo en cuenta los fundamentos que ha indicado el representante del Ministerio Público y asimismo siendo público que el señor Alejandro Toledo Manrique tenía el cargo más alto, el primer cargo de la administración pública dentro del Perú, este colegiado asume el pedido hecho por el representante del Ministerio Público. Bueno. En resumen, 9 años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión y 11 años 6 meses de cárcel por el delito de lavado de activos. Se encuentra con nosotros la excongresista Rosa Bartra, que fuera presidenta de la comisión Lavajato. Buenas noches, Rosa. Gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación. ¿Qué significa esta sentencia? Tengo lecturas desde varios ángulos. El primero y el más importante, que creo que tiene que ver con lo expeditivo que ha sido el Poder Judicial en este juzgamiento, un año. En un año han, si bien es cierto, no es una lectura de sentencia, es un adelanto de fallo, pero ha sido prácticamente la sentencia. ¿Cuál es la diferencia? La lectura de sentencia contiene todas las piezas que conforman el juzgamiento. Este es un resumen. Y en realidad tenían que hacerlo porque mañana vence la prisión preventiva que le dieron a Alejandro Toledo, ¿no? Entonces, digamos que han cumplido al borde del plazo y han tenido la lectura, el adelanto de fallo el día de hoy. Le han impuesto los 20 años con 6 meses a Alejandro Toledo, que es la suma de las dos penas por los 2 delitos por los cuales lo han sentenciado. Y creo que por ese lado, hay que decirle al Poder Judicial, han sido céleres en este juicio, han impuesto la pena que corresponde, los 2 delitos por los cuales lo han sentenciado reúnen todas las pruebas, toda la carga probatoria ha sido expuesta de manera clara y suficiente durante el curso del juicio oral y Alejandro Toledo está recibiendo una sentencia que creo que a nadie alegra, pero que sí satisface que la justicia, luego de un juicio en el cual se prueban los hechos, impone una sentencia.
Bien, como no podía ser de otra manera, el fiscal José Domingo Pérez no desaprovechó la oportunidad de generar su propio titular y le dijo a la jueza en medio de la audiencia que el condenado, así lo llamó, el condenado le había mentado la madre. Esto parece una cosa del Chavo del Ocho, pero así ocurrió. Adelante, francamente. Su señoría, con el respeto que se merece, su alta investidura, el condenado me ha dicho lo siguiente, 2 puntos, concha tu madre, gracias. Es la popis, ¿no? Es la popis del Chavo del Ocho, acúsalo con tu mamá, Kiko. Acúsalo. Bueno, el fiscal no va a perder oportunidad de dejar una anécdota, ¿no? Parece, o sea, el fiscal es una anécdota, es ¿no? una Con anécdota patas. y tiene que ser el fiscal Pérez. Protagónico siempre. O sea, ahí no hay duda. Y acá viene justo el segundo aspecto en el cual te decía que yo quisiera abordar el comentario desde más de un ángulo. El Poder Judicial ha hecho la tarea, ha juzgado en el tiempo prudente y ha emitido una sentencia arreglada a derecho. ¿Qué significa? Que ha respetado la ley y se ha sujetado a lo que ha podido probarse en el juicio oral. La segunda lectura tiene que ver con el fiscal. Tuve el honor, Beto, de presidir la comisión investigadora cuyo resultado fue la interoceánica tramos 2-3, que es lo que hemos visto el día de hoy en el adelanto de fallo. Y en el 2018, 9 de noviembre del 2018, que presentamos el informe, ya el informe en sus conclusiones decía: recomendar al Ministerio Público iniciar investigación por colusión agravada contra Toledo y los que han sido hoy también sentenciados, además de una larga lista complementaria. También decía que se investigue a Alejandro Toledo por la comisión del delito de lavado de activos. Es decir, es una satisfacción, Beto, comprobar que el trabajo, que el tiempo, como dijimos antes, nos ha dado la razón. Que el trabajo que se hizo en el Congreso de la República, producto del esfuerzo de todo un equipo de colaboradores y de congresistas que hicieron control político, reveló los hechos que el día de hoy se han confirmado en la sentencia. Es decir, todos estos hechos se conocían ya en el 2018. Más bien me pregunto por qué el fiscal Pérez demoró tanto en adelantar estos procesos. Si hay alguien lento en este tiempo, durante todo este tiempo, y que no ha hecho bien la tarea, ha sido el Ministerio Público. Ese es el segundo, pero hay un tercero que quisiera rápidamente llamar la atención. ¿Cuánto le han impuesto de reparación civil a Alejandro Toledo el día de hoy? ¿Tienes la cifra? No. 1.375.000 soles y 463 millones de dólares. Ok, muy bien. Han acogido... De hecho, mañana lo paga. Han acogido lo que la Procuraduría ha propuesto como reparación civil por todo el daño que se ha causado. Ok, 1.300 millones de soles más 463 millones de dólares. ¿Cuánto fue la reparación que le impusieron a Odebrecht por los 4 proyectos en los cuales se declaró culpable? Dime tú. 400 de soles. 400 millones. Pagados soles. en 15 años. O sea, 100 millones de dólares. Sí, y a Toledo solo, bueno, y a los que han sentenciado el día de hoy, 463 millones de dólares más 1.300 millones de soles. Realmente por un solo proyecto le imponen esa reparación civil y a Odebrecht le impusieron esa ridícula suma y pagadero a lo Como largo cuotas. del tiempo, Sí, y a claro. cambio de que sigan trabajando. Hace sentido. Creo que esta sentencia, y abordándola desde los 3 ángulos que te he propuesto el análisis, me lleva a la convicción de que es el momento preciso para exigirle al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Procuraduría, que hagan público el acuerdo que se suscribió con Odebrecht. Cosa que hemos pedido en todos los tonos. Sobre todo ahora que Barata ya tiene pedido de prisión preventiva. Finalmente. Vamos a recordar lo que Alejandro Toledo le dijo a la prensa extranjera cuando fue abordado en los Estados Unidos. Esto ocurrió en marzo, más o menos, inicios de año. Adelante.
Aquí estamos de acuerdo con nuestra invitada, Rosa Bartra, cuando dice que no hay que alegrarse por la cárcel de nadie. Sin embargo, no deja de ser significativo, Rosa, que el presidente que inició realmente la verdadera persecución, la verdadera cacería de brujas, ¿no?, la exterminación o el exterminio del enemigo político, fue Alejandro Toledo, probablemente asesorado por Gustavo Gorriti, que era su mano derecha en toda esta campaña, en la Marcha de los Cuatro Suyos, y que ahora se han olvidado de ese pequeño detalle, ¿no? Pero creo que eso habría que recordarlo ahora que finalmente la justicia ha tomado una decisión. La ley es implacable y quienes juegan con ella terminan siendo las primeras víctimas. Eso es una verdad que hasta ahora se cumple con cada, sobre todo, gobernante que cree que puede utilizar mecanismos legales para vengarse o para perseguir. Al final terminan siendo víctimas de esas mismas leyes que crean con fines perversos. Alejandro Toledo, en el reportaje que has presentado, habla y ha dicho ahora también que la colaboración eficaz es perversa y que su sentencia está basada en dichos, pero eso no es cierto. Este caso, el de las CIRSAS 2 y 3, y lo presentamos en el 2018, te decía, con recomendación por estos delitos para ser investigado y luego sentenciado, tiene información contundente que no tiene nada que ver con las colaboraciones eficaces. De hecho, nosotros no utilizamos las declaraciones de Jorge Barata, utilizamos un estudio de control político serio de toda la información relacionada con el proyecto y todas las irregularidades que eran evidentes. No olvidemos que a cambio de todas estas irregularidades, exonerar del SNIP, darle mecanismos de financiamiento preferenciales, prácticamente era una obra pública, pero era una concesión. Odebrecht, Camargo, Ixa, JJ Camet y Graña y Montero trabajaron prácticamente con la plata de todos los peruanos. Y a cambio de todo eso le dieron a Alejandro Toledo una coima de 35 millones de dólares. Entonces, Beto, que Alejandro Toledo ya deje de victimizarse y más bien nos haga un favor a todos los peruanos y nos cuente con quiénes más él se coludió y quiénes más lo apoyaron en esta trama de corrupción. Creo que si ya empezamos a sentenciar en el caso de Lava Jato, que esto sea contundente y que a los peruanos nos devuelva la esperanza de creer que hay un sistema de persecución del delito que realmente va a sancionar a quienes se han atrevido a lucrar con dinero que es de todos los peruanos, que nos ha empobrecido no solamente económicamente, nos ha empobrecido moralmente, nos ha sometido a la persecución implacable del inocente, mientras que el culpable levantaba banderas de lucha contra la corrupción u otros lavaban banderas, o que en diversos espacios, en la prensa, en la política, en los tribunales, hayan existido falsos valores que nos mintieron a todos los peruanos con máscaras de correctismo, no sé si existe la palabra, de corrección, al final es una máscara, lo puedo decir como sea, que nos vendieron lecciones de moral siendo lo que son y que se va a mostrar porque el crimen no paga. Pasando brevemente a otro tema, y antes de presentar el siguiente informe, quería preguntarte, ¿qué ocurre, Rosa, cuando el Estado exige el pago de una caución a un investigado y el investigado no cumple? ¿Qué significa la caución y qué pasa cuando no la pagas? Una caución es un mecanismo de aseguramiento, de afianzamiento al proceso. Tú pagas una cifra o depositas, dejas en caución una cifra que el juez te impone para asegurar tu participación en el proceso, de que no te vas a escapar. Te asegura. Es como la fianza que se pone
lo que nosotros vemos en las películas, Sí, claro. es una suerte de fianza, es una O caución. sea, pagas por tu libertad en realidad. Pagas como una muestra de sujeción al A la proceso. justicia. Al proceso, de sujeción al proceso. Tú o te sea vas a que sujetar, si te que no niegas te vas a pagar, a fugar. quiere decir que te estás expresando una rebeldía frente al tribunal y frente a la administración de justicia. Si te niegas a pagar, significa que no tienes voluntad de sujeción al proceso y por lo tanto el peligro de fuga se hace bastante relevante. Te he hecho esta pregunta porque sucede que Javier Milei, el dueño de la empresa Lomas Doradas, más conocido como Chifa en toda esta trama de Andrés Hurtado, debía desde el día 2 de octubre haberle pagado al Estado 1 millón de soles, que es la caución que estableció el Poder Judicial para concederle una comparecencia con restricciones, vale decir, para no mandarlo a la cárcel. Javier Milei se ha negado a pagar, aduciendo que no tiene el dinero, y solamente entre el 13 y el 18 de octubre, o sea, ahorita nomás, su empresa ha facturado 1.400.000 soles en una semana. Imagínense ustedes si Javier Milei no tendrá el 1 millón de soles que le pide el Estado como caución. Que no le dé la gana de pagar es otro tema. Adelante con el informe. Minera Lomas Doradas sigue operando con el oro nacional, a pesar de los cuestionamientos. El último 2 de octubre, el Poder Judicial le impuso a Javier Milei comparecencia con restricciones por el caso Chibolín Gate. Al primo de los Ciucho se le acusa de sobornar a los fiscales para que lo limpien de toda investigación penal y de atentar contra la competencia. Milei se salvó de la cárcel. Sin embargo, el juzgado le interpuso una caución de 1 millón de soles, dinero que hasta el momento no ha sido depositado al Banco de la Nación. El delito de tráfico de influencias se consuma con la mera ostentación de la existencia de dichas influencias. ¿Y ante quién se realizó esta ostentación? Ante Iván Ciucho Neira. La imputación no es que se realizó ante Javier Milei, la imputación no se refiere más que a esa ostentación que está acreditada con la declaración en confesión sincera de quien fue el receptor de la ostentación. En exclusiva, los miles de dólares que ha facturado Minera Lomas Doradas en esta última semana, del 13 al 18 de octubre, un total de 376.164 dólares. En solo 5 días, Minera Lomas Doradas ha generado un ingreso de 1.414.376 soles, dinero suficiente para que Milei pague lo que le debe al Estado, 1 millón de soles. El acusado o el investigado tenga algún tipo de libertad para poder defenderse, tiene que pagar una caución y lo tiene que hacer rápidamente. Esto no es un préstamo, no es una hipoteca, esto es una caución que hay que pagarla en efectivo y rabiosamente al contado. Lo que se le acusa es algo muy grave, sumamente grave. El 13 de octubre del 2024, Lomas Doradas exportó a la India 2 barras de oro. La primera, de 7 kilos con 20 gramos por un total de 47.584 dólares. La segunda barra de oro, por 7 kilos con 53 gramos por 49.533 dólares. 2 días después, el 15 de octubre, 2 barras de oro, 9 kilos cada una a 137.520 dólares. Finalmente, el 18 de octubre, nuevamente 2 barras de oro de 8 kilos y 10 kilos respectivamente, un total de 141.527 dólares. Es muy grave, ¿no? Se le está imponiendo a una persona una medida que él puede cumplir, una medida que es pesada, fastidiosa, pero en este caso no es demasiado gravosa. El señor tiene para pagar y pese a eso, por razones que desconocemos, está en una situación de rebeldía y no paga, se está exponiendo a una futura medida de prisión preventiva. Es por eso que vimos al hermanito de Javier, Giancarlo Milei, paseando por el Jorge Chávez, cuando su primo Iván Ciucho salía del país. Es porque se encontraba al costado del Jorge Chávez, revisando que su oro no tenga ningún problema en aduanas. Todas sus mentiras ya se le están cayendo. No tiene otra alternativa que fugar.
Y Bélgica es un lugar seguro para él. Obviamente, ahí está su esposa y su hija. Javier Milei, mejor conocido como Chifa, llegó a Chibolín gracias a la cercanía que tenía el conductor de televisión con sus primos, los Ciucho. Javier vio en Andrés Hurtado la oportunidad de limpiarse legalmente y atacar a sus enemigos. En una oportunidad, Javier Milei le pregunta a mi hermano Francisco Iván si es que este personaje, Andrés Hurtado, podría ayudarlo en los temas que estaba siendo investigado. Club de la Construcción y los 200 kilos de oro que le habían incautado. Cuando yo le comento a Hurtado, este me dice: hijo, déjame que lo consulte con mi mami y en unos días te doy una respuesta. Pasaron los días y Hurtado me indica por teléfono que vaya a su casa. Cuando fui con mi hermano Iván, Andrés nos recibió y dijo: de los dos temas que me comentaste de tu primo, el Chifa, el primero no va, pero el segundo sí, referido a los 200 kilos de oro incautados. Javier Milei siempre se jactó de ser uno de los pocos peruanos en la historia de haber recuperado su producto incautado, un empresario blindado por el sistema de justicia. Andrés pidió un adelanto de $500,000 a Javier Milei y para la entrega del mismo, mi hermano Martín Ciucho Neira fue a recoger este dinero a casa de Javier Milei. Y quien se lo entrega fue el hermano de Javier, Diego Milei, en una bolsa negra en la cual estaban los $500,000 solicitados. Mi hermano Martín Ciucho llevó esta bolsa con dinero a la casa de Andrés Hurtado, donde lo recibe su trabajador Eduardo, que lo recibió por encargo del mismo Hurtado. Milei no ha querido colaborar con la justicia. El diario La República reveló que durante los allanamientos realizados el 24 de septiembre, la Fiscalía encontró la oficina de Javier Milei sin personal y sin computadoras. Una clara obstrucción a la justicia. Y ahora no quiere pagar la caución de $1 millón. Este es Javier Milei, el empresario que evade diariamente la justicia de nuestro país, señalado de pagar coimas a cambio de atacar a la competencia, señalado de usar dinero ilícito para limpiarse penalmente, y a pesar de eso, sigue facturando descaradamente con el oro que le pertenece a todos los peruanos. ¿Quiere decir entonces, Rosa, que las cauciones son, digamos que, discrecionales, voluntarias? Uno puede pagarlas, no pagarlas, da lo mismo. No, no es posible. Si te imponen una caución y te dan, por lo tanto, la posibilidad de llevar tu proceso, la investigación en libertad, tienes que someterte a las reglas que te impone el juzgado y esa regla es el pago de una caución. Por lo tanto, esta tiene que ser depositada en el Banco de la Nación como así lo han ordenado. Anoche el programa Cuarto Poder hizo pública una videollamada entre Iván Ciucho y su entonces abogado Mateo Castañeda. El video lo que muestra es básicamente que efectivamente el doctor Castañeda le pidió a Iván Ciucho que se echara la culpa, por decirlo de alguna manera, del dinero que había encontrado la policía en su despacho. Veamos. Bueno, probablemente este año, estos últimos años, Rosa, los abogados han terminado por una y otra razón en el banquillo de los acusados. Nunca antes habíamos asistido a este fenómeno que no sé si es exclusivamente peruano, creo que no. Pero el doctor Castañeda estuvo acá hace cosa de un par de meses contándonos toda su verdad, pero parece que no era toda. Porque esta videollamada por lo menos revela unos temores inexplicables en el caso de Castañeda. Beto, esta es una reflexión que la he venido teniendo en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos en los que estoy litigando de forma, digamos, bastante más intensa. Hay una equivocada percepción en cuanto a qué debes esperar como cliente de un abogado. Y por eso es que hay que decirle al cliente claramente: soy abogado, voy a hacer tu mejor defensa dentro de lo que la ley me permite. Los abogados no somos arregladores, los abogados no somos relacionistas públicos, los abogados no son bomberos que van al incendio. No somos bomberos. Claro. No, como en la clínica de Chibolín, ¿no? Que había un bombero tratando de apagar un incendio. Los abogados, y tampoco es nuestro trabajo, yo vengo para opinar contigo, pero eso de llevar nuestros problemas
a la prensa, a la televisión, para poder con eso generar presión en los operadores de justicia, tampoco es correcto. Entonces, sí creo que esta mala experiencia con algunos colegas tiene que hacernos reflexionar a todos los abogados. Sobre de tal todo manera que reencaminemos nuestro El resultado trabajo. de este pedido absolutamente irracional de Mateo Castañeda, ex abogado de Dina Boluarte, no se olviden, le encuentran un dinero que no puede explicar y le pide a un cliente que diga que él se lo pagó y el cliente accede y firma y luego se arrepiente y recula y entonces es... Ahora es Iván estaba ahí tratando chicha, de obtener ¿no? su prueba, ¿no? De obtener Claro, su pero ¿no te prueba parece que es un ejercicio chicha del derecho? Sí, es... Ahí el doctor efectivamente ha tenido un exceso de confianza en su cliente, pues que lo ha desbordado, ¿no? O sea, es que eso no se hace porque no hay forma de que tú puedas justificar nada si eres el abogado. Tú tienes que hacer lo correcto. Y en esto, Beto, quiero llamar la atención de algo, de un fenómeno que se ha dado últimamente de presionar a los operadores de justicia a través de los medios de comunicación. El proceso se lleva en las instancias que corresponde, en la Fiscalía, en el Poder Judicial cuando corresponda. Pero eso de presionar, trayendo el caso a los medios y utilizar a los medios, te digo porque me está ocurriendo en este momento. ¿Con qué caso? Me ha llegado en un caso bastante conocido, el caso del doctor Víctor Fong. Me ha llegado una disposición fiscal en la cual Salies, ¿no? Mili, en la cual perdón. califican al caso, dicen, date prisa en resolver porque es un caso que ha salido en los medios de comunicación, es un caso mediático, es un caso emblemático. Yo quisiera saber cuáles son esas categorías procesales o en qué parte del Código Procesal me encuentro, la diferenciación entre casos comunes y corrientes y casos mediáticos, casos emblemáticos. Porque entonces yo tengo que pensar que a los pobres que no tienen acceso a llevar su caso a la televisión, entonces a ellos pues no los van a hacer caso nunca, ¿no? O a otros les van a sancionar incluso sin pruebas solo porque hay una presión mediática y creo que eso también es algo que debe terminar, ¿no? Así no. Por eso justo arranqué comentando el tema de Toledo, que ha sido un proceso que me parece correcto, porque han sentenciado en base a lo que se ha aprobado en juicio. Y creo que si bien los medios ayudan destapando la información, es el rol fundamental que tienen porque en nuestro país la mayoría de casos empiezan por los destapes de la prensa. Y hay que saludarlo. ¿Por qué? Porque la Contraloría no hace bien su trabajo, porque el Congreso no hace bien su trabajo, porque la policía a lo mejor no es lo suficientemente óptima porque carece de lo que sea o porque también hay corrupción. Entonces el rol que tienen los medios de comunicación se hace preponderante y debemos dejarlo en ese espacio. Te agradezco que lo menciones porque ahora al inicio del programa recordábamos que el caso Patricia Benavides nació en este programa, como el caso Andrés Hurtado también, y eso no es jactancia, es simplemente recordar dos casos emblemáticos, ya que me has soplado la palabreja, pero que lo único que hacen es granjearnos problemas, enemigos y juicios. O sea, esta realmente es una tarea absolutamente ingrata, porque al final terminamos siendo los malos de la película. Porque al final, ¿no? te llevan las cartas notariales. Patricia Benavides, pobrecito Chibolín, lo has metido preso. O sea, yo lo he metido preso. Bueno, el señor vino acá, confesó su delito, se fue a la cárcel, pero yo soy el malo. Así te comprendo perfectamente, porque he pasado algo parecido. O sea, como congresista, yo expuse los niveles de corrupción y sus personajes, y yo, o sea, al final terminé excluida de todo, la perversa, la muñeca diabólica y o sea... ¿Verdad, no? Claro. ¿Tú te acuerdas que nosotros te hicimos la parodia? Sí, claro, me acuerdo. Ese gordo que está ahí se disfrazó. Ese gordo que está ahí se disfrazó de ti. Él fue. Se disfrazó de Anabel. Bueno, es lo mismo. No, ¿cómo vas a hacer lo mismo? ¿Qué cosa? No vuelvo. Tenemos que ir a una pausa. Eres fanático del casino en vivo. Disfruta desde tu casa, trabajo, donde estés con el casino en vivo de Olimpo.bet, donde puedes jugártela también gozando del increíble Fútbol Studio para el reinicio de las eliminatorias sudamericanas. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses en Olimpo.bet. Ya regresamos.